Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Seguir Buscando Podcast. Yo soy Ago, tu host, y me siento extremadamente feliz y emocionada de que estemos de nuevo compartiendo este momento juntas. Estoy muy emocionada y estoy muy feliz de estar de vuelta y de que esta sea la temática de este primer episodio, de esta nueva edición, de este nuevo año, de este 2026. En uno de los episodios anteriores había hecho explícito mi deseo de poder compartir sobre esto y dedicarle un episodio exclusivamente, y es sobre aprender a elegir desde el deseo. En este caso voy a compartir mi experiencia, que es elegir una carrera, estudiar desde el deseo y no desde la exigencia o barra presión de tener que hacerlo. Y bueno, y en este episodio voy a compartirte mi experiencia, todo lo que pasé y cada una de las lecciones que aprendí hasta el día de hoy. Y que nada, prepárate un té, un matecito o algo y disfrutemos juntas de este momento. Ok, arranquemos por el principio y remontémonos en el año 2017 a una AU que estaba a meses de cumplir 18 años y tenía la presión de tener que elegir algo. Más que nada, en ese momento mi papá era una figura un poco rígida con respecto a lo que iba a estudiar, y no era un tema que en realidad se tomaba a la ligera el elegir una carrera. Partamos de la base que se tiene la concepción, hasta el día de hoy un poco se sigue teniendo esa concepción, que ojalá en algún momento se extermine, pero es la concepción de que hay carreras, entre comillas, enormes, carreras importantes, y cuáles no. Hay carreras y carreras. Y lo loco de todo esto es que yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese momento, yo miraba el listado de carreras, tipo de la universidad, para poder elegir a ver cuál llamaba mi atención. Y siempre mi atención estaba totalmente tomada por todas las carreras que eran consideradas no importantes o no potentes, entre muchas comillas. Pero hablando en serio, la AU de aquel momento no era una AU que se sabía escuchar, lastimosamente. Pero bueno, todo tiene su tiempo, acá no nos lamentamos. Pero es que básicamente en ese momento yo no sabía escucharme, no sabía elegir desde el deseo, siempre fue desde la imposición. Así fue que me encontré estudiando primero ingeniería industrial por un tiempo, por unos años. Después tuve la crisis de no querer seguir en la carrera porque realmente no me gustaba. Acá un disclaimer súper grande. Es que imagínense lo que fue en mi vida y lo que fue para mí tener que ir y acercarme a mis padres y decirle que no quería seguir con esa carrera, después de todo el esfuerzo que había hecho y de todo el esfuerzo que hicieron ellos. Porque yo reconozco que si yo no hubiese tenido la ayuda de ellos, hubiese sido mucho más difícil. Pero en ese momento yo me acuerdo que cuando yo me acerqué y les dije que yo no quería seguir y que quería elegir otra cosa, fue un poco difícil, un poco bastante. Y acá es donde llega un sinfín de crisis, de angustia y de batallas personales, porque me enfrentaba otra vez a la misma situación de mi yo de 17 años, para 18, que era básicamente elegir. En la misma situación de tener que elegir y no saber cómo hacerlo. O sea, en ese momento me pasó de que, bueno, me pasa eso con la carrera que yo estaba estudiando, y después de todas las angustias y todo lo que me estaba pasando, volví a elegir otra carrera que, imagínense cuál va a ser la palabra que voy a decir. Elegí una carrera que justamente era la correcta para los demás, pero no reniego de eso, porque gracias a todo este proceso pude aprender, que ya te cuento, ya te voy a contar todo, pero en ese momento me acuerdo que elegí una carrera que era la correcta, la que estaba bien vista de nuevo. Me acuerdo que había entrado en ciencias económicas y hice 2 años para contador, para contadora. Y bueno, me acuerdo que cuando yo estaba estudiando esa carrera, todas las noches tenía un pensamiento recurrente de que cuando me iba a dormir estaba dando vueltas en mi cabeza, porque sí, me sobrepensaba y me enroscaba con muchas cosas. Pero en este momento yo me acuerdo que yo lo que me preguntaba era qué carajos estoy haciendo con mi vida, literal. O sea, yo lo único que pensaba era que el tiempo pasa y que muchas veces pasa muchísimo más rápido de lo que nosotros creemos. Literalmente cuando yo tenía 17 y pensaba cuando tenga 26, era como re lejano. Hoy tengo 26 y el tiempo pasó volando. Literalmente cuando estaba haciendo como los puntos que quería tocar en este guión, recordaba esos momentos y para mí no era tan lejano. Pero cuando pienso, pasaron 9 años. 9 años. Es impresionante. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento era que no quería vivir mi vida siendo literalmente una infeliz que adormeció lo que amaba,
en la vida por cobrar un sueldo que me permita escapar de mi realidad 15 días de 365 días que tiene un año. Porque yo no estaba estudiando lo que a mí me gustaba. No quiere decir que estudiar esas carreras te hace una persona infeliz. No, si a vos te encanta esa carrera, me parece perfecto, pero a mí no me encantaba, a mí no me gustaba. A mí no me atraía en lo absoluto. Era por el simple hecho de tener que hacerlo y de la imposición de hacerlo. Porque era lo que estaba bien en ese sentido para los demás. Pero yo no, yo no me sentía para nada bien con esa situación. Y yo me acuerdo que en ese momento, como yo te contaba, ¿no? Que yo no quería ser esa persona infeliz y sentirme así. Por cómo venía la cosa, todo lo que a mí no me dejaba en paz cada vez que yo miraba hacia adentro y pensaba internamente, cuando yo volvía a la realidad, o sea, en el sentido de que cuando yo me tenía que despertar, levantarme temprano para ir a cursar, para hacer las cosas, la realidad era totalmente distinta, porque me estaba dando cuenta que me estaba yendo y estaba caminando, estaba dando pasos para terminar en el lugar donde yo no quería terminar. O sea, yo no quería estar ahí. Entonces, para no seguir avanzando con la cronología, ¿no? De los hechos, necesito hacer una pausa y compartirte la primera lección que aprendí. Y a ver, antes de tomar la decisión de dejar la carrera, claramente no fue como, yo no quiero estudiar más, papás, tipo, no. Fue como un trabajo en mi cabeza. Y fue que en ese momento yo me daba cuenta que cuando yo tuve que tomar la decisión de dejar esta carrera, esto es algo que me costó mucho entender en ese momento, pero era una de las cosas que a mí, en ese sentido, como que me descolocaba, porque a mí me pasaba que yo tenía muy buenas calificaciones. Yo en ese momento yo creía que las calificaciones eran determinantes de que yo estaba hecha para eso. En mi cabeza estaba la idea de que como me estoy sacando notas excelentes y tenía un buen promedio, eso ponía en duda lo que yo sentía internamente. Lo que yo sabía que era la verdad, que no me gustaba esa carrera, pero como me iba bien y tenía buenas calificaciones, era como, esto es lo tuyo, vos nomás, tipo, no te estás dando cuenta. Pero hoy claramente con el diario del lunes es demasiado claro para mí porque hay algunas veces que olvidamos que cuando hablamos de estudios, de exámenes y de calificaciones, es que una nota no es una resonancia magnética de quién sos ni de lo que sos capaz de hacer. Una calificación en realidad lo único que determina es apenas, en realidad ni determina, es una foto de un momento determinado, en un contexto determinado, en un día puntual y en un contexto puntual, nada más. Una calificación es el resultado de cuánto sabías sobre ese tema, literalmente, pero muchas veces nosotros crecemos creyendo que una nota define muchísimo más de lo que realmente define. Como si un número pudiera resumir tu inteligencia, tu talento, tu vocación o incluso tu futuro, tus gustos. Y la realidad es que no funciona así. Porque las personas somos muchísimo más complejas que un examen. Recuerdo que cuando yo estaba en esos años de facultad, de cuando estaba estudiando, bueno, estas carreras que te conté, ¿no? Conocí gente que le iba muy mal en los exámenes. Tipo, rindiendo los exámenes siempre tenían notas y calificaciones súper, súper bajas. Pero yo los veía esforzarse un montón. Yo los veía y eran personas que estudiaban una banda, que lo intentaban, que se esforzaban bocha, pero que por mil motivos no lograban que que todo ese conocimiento se refleje en las calificaciones que ellos tenían. A veces era por nervios, a veces era por un contexto que ellos estaban viviendo y que por ahí me compartían, y capaz algunos de los que yo no conocía y que pasaban por lo mismo, yo no tenía ni la más pálida idea de lo que estaban pasando. Pero en ese momento uno piensa que la calificación determina todo y en realidad no es así. Sin embargo, estas personas que se esfuerzan un montón pero que capaz no logran tener la calificación que ellos realmente desean y por las que se esfuerzan tanto, esas mismas personas pueden amar profundamente lo que estudian. Una calificación, que vos tengas mala calificación, no quiere decir que no ames lo que estés estudiando. Y así también lo mismo, tipo al revés. En este caso, las personas que yo conocí eran personas que eran súper curiosas, eran apasionadas, eran muy comprometidas y todos los días tenían una duda nueva. Iban y se la planteaban a los profesores, se acercaban. Ellas podían quedarse horas preguntando, intentando entender algo que de verdad tipo, le importaba, les interesaba, investigaban un montón, pero que en ese examen de 2 horas que teníamos no siempre se lograba capturar todo eso. Y también tenemos el otro extremo, que son las personas que tienen excelentes calificaciones, que siempre sacan las mejores notas, que claramente acá, un paréntesis enorme, tipo, esta no es una regla universal, estas son excepciones, son cosas que pueden pasar, ¿no?
Pero volviendo, ¿no? Eran personas que tenían calificaciones excelentes, que siempre sacaban las mejores notas, que cumplían con todo, que son organizadas, responsables, disciplinadas. Y eso es algo que es súper valioso, claro que sí, es muy valioso, pero también puede pasar, y muchísimo más de lo que pensamos. Yo soy un testimonio, un ejemplo de eso, de que esas personas ni siquiera amen lo que están estudiando. Tal vez en ese momento son personas que son buenas rindiendo exámenes, aprenden a jugar bien el juego de los sistemas de evaluaciones, o tal vez son, no sé, son muy constantes, son muy disciplinadas y saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, cuál es el paso que tienen que dar para obtener el resultado que ellos necesitan. Pero eso no siempre significa que haya pasión detrás de esas notas. Entonces, las calificaciones en realidad no son una verdad absoluta, no son una sentencia sobre tu capacidad, no es una prueba definitiva de si algo es o no es para vos. No determina eso. Porque también hay personas que tienen buenas notas y aman, como te decía, ¿no? Aman profundamente lo que estudian, pero también están las otras personas que tienen malas notas y en realidad no conectan con lo que están haciendo o con lo que están estudiando. La realidad es que ninguna de esas situaciones es una regla universal, como te dije, y que las notas no cuentan toda la historia, no dicen todo sobre tu futuro. Entonces, pensando en mi futuro y evaluando mi presente en aquel momento, noté que algo no estaba bien. Literalmente lo que intentás ocultar con trabajo, con estudio, con personas, con quehaceres, cuando te llenas de un montón de cosas simplemente para tapar algo que estás reprimiendo, en algún momento va a salir a la luz. Y claramente le voy a dedicar todo un episodio a este tema. Pero ¿qué había pasado conmigo en ese momento? Básicamente me enfermé, caí en un pozo que literalmente te juro que sentí que no iba a salir. En serio, te juro que yo sentía que no había marcha atrás después de eso. Y básicamente lo que me había pasado es que tuve ataques de pánico y crisis de ansiedad. Por muchísimo tiempo me había esforzado en negarme y en negar mis deseos y seguir mi vida con las directivas de todas las personas de allá afuera. Y yo, muy bien, gracias, escondida en la piecita del fondo, allá sin ver la luz y sin básicamente dejarme salir. Tuve que parar y trabajar no duro, sino que tuve que trabajar durísimo en todo lo que se rompió y empecé poco a poco a darle fuerza a ese deseo que estaba escondido en el fondo de mi corazón, todos los días sembrando y regando para cuando llegue el día de la cosecha. Hice el enorme esfuerzo, ¿no? de no escuchar a nadie más afuera, porque en ese momento esa era mi dificultad, que yo escuchaba mucho afuera y no escuchaba adentro. No escuchaba la voz de adentro, literalmente eso era lo que me pasaba. La meta justamente era clarísima, pero a la vez muy difusa, porque claro estaba que yo tenía que aprender a elegirme por sobre todas las cosas, sin importar qué carajos pasaba allá afuera, pero lo difuso era cómo voy a hacerlo si toda mi vida el timón de mi barco estaba siendo manejado y direccionado por todas las personas, menos por la dueña del barco. Parecía casi imposible. Pero acá hubo una cosa que fue clave, uno de los pensamientos y de reflexiones, ¿no? que fueron clave para mí en ese momento y que me ayudaron un montón, aparte de terapia claramente. Y fue entender a profundidad dos de estos versículos que te voy a compartir, claramente que te voy a compartir. Y el primero es Filipenses 4:13, que es muy conocido y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que básicamente lo que quiere decir es que no caminamos solos. Literalmente hay alguien muchísimo más grande que nosotros que nos sostiene incluso cuando nosotros sentimos que no podemos o que estamos perdidos. Y el segundo versículo es Mateo 9:23, que dice, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Básicamente nos dice que la fe abre posibilidades, aunque muchas veces la fe no siempre de manera inmediata va a cambiar las circunstancias, sí cambia la manera en la que caminamos dentro de esas circunstancias. Literalmente mi vida fue puesta en manos de Dios, en dar pasos de fe, en creer en mí y en que tarde o temprano todo iba a encontrar su vuelta, todo iba a encontrar su camino, iba a encontrar otra vez el norte en ese sentido. Entonces empecé a hacer mi parte del trabajo. Comencé a probar carreras distintas que antes ni siquiera estaban en el radar. Investigué sobre cursos, sobre carreras y cosas que llamaban mi atención. Empecé a abrirle paso a mi deseo y dejar de reprimir mis gustos. Empecé a trabajar la vergüenza, empecé a intentar cosas nuevas y a ocupar el espacio que antes ni siquiera sabía que podía ocupar. Empecé a equivocarme y volver a intentar, a comenzar, hasta que
llegó el día en el que me topé con el mundo de la moda y fue como, Dios mío, esto me fascina. Empecé a estudiar y a adentrarme muchísimo más en eso. Me empecé a comprar libros y libros de styling, de moldería, de confección, de asesoría de imagen. De todos los días yo me despertaba con una curiosidad distinta sobre este mundo. Tenía una pregunta distinta. Tenía algo algo que me motivaba a investigar, a saber, a leer, algo. Yo tenía ese algo todos los días. Y me acuerdo que en ese tiempo estudié para estilista de moda, estudié moldería, patronismo, estudié comunicación de moda, estudié diseño y confección y hoy en día es una pasión enorme en mi vida. Te puedo decir que a medida que fui caminando descubrí cosas nuevas sobre mí y también le pude dar luz a muchas otras que estaban reprimidas, como ser mi amor por la creatividad, mi amor por el arte, mi amor por la comunicación, por lo audiovisual. Hoy, después de muchísimos altibajos y después de muchos años de la última vez que pisé la facultad, me encuentro en un momento súper distinto. Y es que decidí ir por mí misma, inscribirme a la universidad por el simple hecho de querer hacerlo por mí, por nadie más que por mí y por la AU del futuro, por la AU en la que me quiero convertir. Y que si vos me preguntás si en algún momento me lo imaginé, la respuesta es no. No me imaginé estar en este punto, en sentir esto que siento, en gestionar las cosas como lo estoy haciendo hoy en día. Gracias a Dios, gracias a terapia y gracias bueno, en ese momento también mi psiquiatra, tipo, fueron, obviamente, hablando de los profesionales, pero de los no profesionales, tipo, mi pareja, mi mamá, tipo, la gente que me quiere, mis amigos, fue como una contención súper grande. En ese momento yo no podía ver la luz, ellos eran mi linterna, pero aprendí a prender mi linterna y hoy en día me encuentro en una situación totalmente distinta donde me fui a la facultad y que la realidad es que no me imaginaba estar en un momento donde yo decido elegir desde el deseo y desde las ganas de hacerlo, por mí y por nadie más que por mí, porque siento que me lo debo, porque me debo intentarlo, porque me debo explorar esto que siempre estuvo ahí quieto, que siempre fue reprimido. Y la pregunta recurrente todo el tiempo que yo tenía en mi cabeza era, ¿qué pasa? ¿O qué pasaría si yo lo intento? ¿Cómo sería mi vida si simplemente me arriesgo? Mañana, por ejemplo, arranco la cursada y de todo corazón es que no sé qué me depara esta decisión que tomé, pero te juro que lo único que sé es que las ganas de intentarlo me exceden, literalmente. Me exceden más que la incertidumbre, más que el miedo. Y la idea de esto no es dejar todo y dedicarme solamente a esta carrera. La idea de todo esto es, obviamente, dedicarle el tiempo que necesita, la constancia, la perseverancia, ¿no? Pero lo que yo quiero con esta decisión es que justamente complemente todo lo que yo ya construí y que me ayude a mejorar y potenciar en quién deseo ser yo. Entonces, si hay algo que a mí me encantaría que te lleves de este episodio, quiero que sea esto. Que tu vida no está diseñada para cumplir el guión que otras personas escribieron para vos. Está diseñada para que vos descubras quién sos y qué cosas encienden tu corazón. Muchas veces ese descubrimiento no va a llegar de golpe, llega equivocándote, cambiando de rumbo, probando caminos que después capaz decidís soltar, pero todo eso también es parte de encontrarte. No hay nada de malo en volver a comenzar, no hay nada de malo en darte cuenta de que algo no es para vos y dejarlo. Y tampoco no hay nada de malo en elegir desde el deseo, aunque a otros les cueste entenderlo. Porque al final del día, la persona que tiene que vivir tu vida sos vos. Entonces, si hoy hay algo dentro tuyo que no te está dejando en paz, es algo que te genera curiosidad, algo que sentís que querés explorar, aunque te estés muriendo de miedo, literalmente. Capaz no es una locura, capaz es una invitación, capaz es una invitación a animarte a intentar, a empezar a escribir tu propia historia. Y si algo aprendí en todo esto que tuve que procesar, en todo este proceso, en todo este camino, en todas estas cosas que fueron pasando en mi vida, es que cuando uno se anima a dar ese primer paso, aunque sea súper chiquito, se puede empezar a abrir caminos y puertas que antes vos ni siquiera imaginabas que podían abrirse para vos y para tu vida. Y para finalizar el episodio de hoy, te quiero dar las gracias por estar del otro lado, por tu tiempo, por quedarte acá. Y si querés compartir conmigo lo que te pareció este episodio, qué te pareció, reflexiones, lo que sea, sabes que siempre te leo en comentarios, o que si no querés compartirlo en los comentarios de YouTube o Spotify, sabes que me encontrás en redes como Soy Agugón.
Y como siempre te digo en todos los episodios, hermana, sigue buscando porque todo lo que estás buscando también te está buscando vos. Te quiero, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.